Hola. Consiste en que le demos la bendición desde la Casa de la Cultura, pues solo roba los 30 segundos, como digo, representación de la Casa de la Cultura de Grau y del Ayuntamiento. Presentar a Carlos Suari, a José Ambás o a Ramsés Iglesias en Grau y Huelva, ¿no? De hecho, Carlos Suari ya nos dio una charla sobre los bolos en el Concello. Ambás y una institución aquí en toda Asturias, y lo mismo Ramsés. Con lo cual, yo solo darles las gracias de nuevo por acordaros de hacer esta presentación aquí y acordarse del Concello Grau a la hora de los estudios que hay sobre bolos, sobre eso tan curioso que es el boliche, ya veréis. Que esté siempre presente nuestro Concello. En nombre de la Concejalía de Cultura, de todo el Ayuntamiento, muchas gracias y bienvenidos. No sé si fai falta el micro. No, bueno, ¿Fai falta el micro? si ya tienes ese tono siempre, no, pero se está trabajando. Bueno, vamos a ponerlo por si acaso y de refuerzo. ¿Van más asesina? Sí. Voy a arrancar por dar en medio, ya por ser el nativo del Concello Grau, no por ser más importante en este trabajo, porque este trabajo es un trabajo que está muy dividido a partes iguales entre tres, que formamos una piña, ya que va unos años que casi que por culpa de este, que es Carlos Suari, experto en esta materia, más que Ramsés y yo, con que llevamos muchos años haciendo trabajo de recopilación de cultura tradicional, ya verdad que no estábamos tan centrados, ya no dominábamos tanto la materia del juego y del deporte tradicional, del juego tradicional. Foi Carlinos, vuelvo a repetir, experto en la materia, buen conocedor de la realidad del juego tradicional asturiano, el que nos metió en este mundo apasionante de los bolos y de otras cosas que fueron saliendo al camino, porque sabe muy bien Ramsés que en tantos años que llevamos recopilando, yo alguno más que él por más viejo, pero 20 por lo menos, y a Ramsés llevarás 15 años entrevistando gente en todos los lugares, en todos los concellos, en todas las parroquias asturianas, y a cada día, o Eva, que antes de hacer trabajo de campo, Ramsés fíxolo con Eva, ya siempre te lo decía, cada día que vamos a un pueblo, volvíamos que no mirábamos para la carretera, así no tuvimos algún vez de la ilusión, de mira lo que nos contó esta mujer, mira qué cuento, este romance nunca nos lo cantar, mira qué vocabulario, mira que... Joan, te veremos, te has falta para trabajo de campo, o Carlinos, con el tema del juego tradicional. Entonces, la cultura tradicional asturiana es apasionante, pero cada día te sorprende, porque no penséis que está todo investigado, que todo se sabe. El otro día yo en Temia, haciendo los payones, pues con Joaco, que tengo allá la pilla, ya con aquel de gorra que nos subió la panera, pues vimos ahí unas piezas de etnografía asturiana únicas, que ahí dije, cuidado, que esto tiene gran valor. Cada requeixo de Asturias, cada casa, cada paisana, cada paisano, tienen en la cabeza una enciclopedia. Ya todos los días estamos incorporando material, paesi, oixo tarraliego de la cultura tradicional asturiana. El día que entrevistamos a tu pa, y pa descanse, que nos contó una tradición del antroixo umbío, de tirar la boxa queimando con paya, que no estaba recogida en Grau. Díxitelo aquel día, vaya interesado. Estaban en otros sitios, pero en Grau no había eso, no estaba eso investigado, o los payones, o tantas cosas. Entonces, de la mano de Carlinos, Ramsés y yo entramos en el mundo del juego tradicional precisamente para investigar la realidad de los bolos, y a él va a ser el experto que nos explique las modalidades que encontramos. Yo voy a contaros más los bolos que anduvimos, la gente que entrevistamos, las contornas de Grau, cómo funcionan, y a él, experto en la materia. Ramsés, no ya amigo de
Di, no, vosotros, yo ya fixe abondo con fai PowerPoint que fixo él. Así que él, Rancés fai un traballo sucio, lo que dá traballo, preparar o PowerPoint, sacar os materiales, ya verdad. Pero bueno, algo contará tamén de lo que foi esta investigación. E a primeramente, decimos que vamos fazer a presentación de dous artículos, de dous investigaciones que se fixeron en Concello. Una, estaba bien tener una revista de un libro, una, que é a que vamos a principiar, ya la investigación con la que se arrancou de la mano de Carlinos, pueblo a pueblo, parroquia a parroquia, e a non quedaron lugares en Concello que non se investigara. Isto é moi importante. Miralo, Carlinos, poucos concellos habrá que teñen investigados pueblo a pueblo en materia de bolos, pueblo a pueblo. Non se pode decir que hai que deixáramos o pueblo de Grao que non entrevistáramos a la xente. Por lo tanto, tenemos un traballo bastante fondo e a serio de los bolos en Grao. Bueno, pues decir que vamos a presentar na primeira media hora ou algo máis de media hora, que ya llevaré yo media hora falando, la cartografía bolística del Concello. Esto da para un libro así de gordo, si ponemos los testimonios, ya nos centramos, pero vamos a ver una presentación del articulín, que ya casi una reseña, que se publicó en último volumen de la revista asturiana de cultura, Cultures, de la Academia de la Lengua Asturiana. Precisamente un volumen dedicado al show tradicional, del que vos va a falar Carlos, y ya tenemos un representante de la Academia de la Lengua, que ya Carlinos Lastra, que también tienes que salir un minutín a explicar qué es Cultures, por lo menos. Tú y a Carlinos, que nos falláis medio minutín de explicación de qué es esta revista de cultura, la antropología asturiana tan importantísima, que va por volumen 20. Cuidado, esto habíamos de tener todos los asturianos en casa, Bueno, aí publicamos el traballo de los bolos en Concello Grao. Pero vamos a ver, na outra media hora, la presentación dun traballo moi importante que saliu al camín del estudio de los bolos. Doutro xogo misterioso, que ya lo deixamos para a segunda parte para que nadie marche, foi o que se decidiu, deixar o boliche para a segunda parte, e así non a xente aguanta, que há un xogo del que non se sabía, vou dicirlo claramente, nada. Del que non se sabía nada, del que non había prácticamente documentación, ni información, ni menos publicaciones, ni nada. Nada cuando un experto como Carlinos Suárez en la materia no lo conocía. Así sea yo, que dominamos menos el tema, por supuesto que nada, de nada. Pero, tirando de ese filo, que precisamente tamén foi en Concello Grao, por eso é tan importante para esta presentación en Grao, e nos vamos a centrar de los dous xogos en Concello Grao, fiximos un estudio que tamén dá para un libro así nada gordo, pero podimos, de la mano da xente de Belenos, publicar na revista Asturias, Memoria Ancesa dun País, la investigación del boliche, ese xogo del que vamos a falar na segunda parte. Ya tenemos a Joan de Belenos, que tamén, para a segunda parte, estaba bien que salieras a presentar un pouco que é a revista Asturias, ya que é lo que tiene esta última revista, que é la 37. La 37. Bueno, fecha la introducción de lo que vamos a hablar, de los bolos del boliche en Concello Grao, y de lo que ya la revista Cultures, de la revista Asturias, entamamos con la presentación de lo que fue la investigación de los bolos en Concello Grao. De la mano del PowerPoint tan guapo que feixo Rancés Iglesias, para que te dé un aplauso aunque non falle. Bueno, pues para que veáis que non estoy mudo, pues simplemente decimos que, bueno, pues como enfocamos un poquín lo que lleva la presentación, que pues en base a lo que podéis topar en este artículo de la revista Cultures del que os falaba ahora mismo ambas, pues bueno, sacamos de ahí esos cinco puntos que vamos a percorrer ahora, y
bueno, pues vamos a facer unha presentación un poquinho así dinámica, falando un poquinho unos e a outros, en sin maior aquel. Entón, bueno, veis aí que hai 5 puntos generales. El primeiro de ellos é, pues, bueno, contextualizar un pouco el Concello de Grao a nivel xeográfico, ¿no? Pues, para entender un poquinho pues, con que outras áreas culturales podía relacionarse o cómo se integra dentro de otros espacios culturales. Después, otro de los apartados son los antecedentes cartográficos, que pues, qué publicaciones del Concello de Grao en materia de bolos se conocían hasta ahora, hasta que Carlos Suari se puxo a calellar por la xeografía asturiana. Después, la investigación que nosotros fixemos nestos últimos años, un poquín pues, así detallada y pues, documentado un poquín todo lo que se hizo alrededor de la misma, y después ya un poquín lo que es el resumen de en qué zonas bolísticas podemos definir el Concello de Grao, ¿vale? Un poquín como los resultados de esa investigación y de ese trabajo de campo que venimos haciendo. Del que estábamos haciendo referencia. Bueno, pues hay un apartado de conclusiones que yo un poco un saco roto donde entren varias cosas y bueno, pues tenéis que ser vosotros los que vais a participar un poquillo, esperemos, de él, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que podemos entamar con el primero de los puntos, si os parece, que es el de la xeografía del Concello. Entonces, ¿a quién damos la palabra? Yo siento mucho. Para estudiar cualquier tema de cultura tradicional, ya básico, igual que en folclore musical, en baile tradicional, en toques de pandereta, en tema lingüístico, en modalidades de bolos, que a lo que estamos, ya fundamental conocer el país. El territorio ya el que va a explicar que por este río arriba se llueve al batiente, ya por este otro a la Cuatrada, ya que en estas parroquias que quedan ahí arrequeixadas na esquina del río pequeño, perviva el Birle, ya por eso é tan importante falar de la xeografía del Concello. E a Grao, que mirando o mapa non abulta demasiado, claro, pero é un concello moi grande, que tiene riadas bien diferentes, ya que esto va a valer para entender la xeografía del xogo, ya las modalidades de los bolos en Grao. Igual que los salcedanos abrimos la boca cuando sentimos a uno de la costera decir aquilla o morreo, igual que uno de la costera escucha a los salcedanos decir morró, igual que hay variantes lingüísticas que también tienen que ver con la geografía, va a pasar igual con los bolos. Bueno, el Concello de Grao, bien veis que tiene, decían en la escuela que había gente que decía igual que un escarpín, durea, ¿verdad? Pero otros decían ya como una mola, que tiene las raíces para abajo. Ya veis que hay una raíz larga, que camina para el sur, y a eso ya el territorio de Salceo. Un territorio que bien sabéis, hay aquí gente del Alfonso de Salceo, bien sabéis que funciona un poco diferente en Concello, que fuimos hasta algo independientes, y a Flacio también ya medio salcedano. Bueno, ya o da fecho, ya decimos que Salceo, precisamente, foi desos lugares, precisamente por aislamiento, ya porque Carlos, como buen estudioso de la materia, dixo, para, el Concello de Grao, el río Cubia, que acaba aquí, que acaba la carretera, ¿qué pasa en estos pueblos de Lofondeiro? A Lofondeiro, valle, ¿qué pasa? ¿Qué xugaría? Ambas. Coloque xente por aí arriba, francés, vamos echar un día, 2 días por esos pueblos, vamos a ir ver a xente más vieja, los paisanos sobremanera, el tema de los bolos, y a ver qué es lo que pasa. Precisamente porque llamó la atención ese baile, él ya va a hablar después de las realidades bolísticas de Grao. Pero bueno, decimos que Salceo, toda esta riada, y Ucubia, arriba, así que lo faigo ahí, Bueno, Rancés, vas marcando. Toda la riada de Salceo
funciona como una unidad una unidad cultural, pero hay otro río, el Salceo, que es el río pequeño. Y el río pequeño, con ser salcedano, ya tiene matices en materia de bolos. Ya tiene matices. Y a eso falará Carlinos, porque tiene matices de modalidades de bolos así más viejas, más primitivas, que rayan con las modalidades, que emparentan con las modalidades de Valmonte, para eso rayáis con Valmonte, los pueblos, como dijimos en Salceo, del Ala Pedrorio, o los pueblos o las parroquias de Restiello, Vigaña, Santa María Villandás. Bueno, ya también va a ser un río, agarremos testimonios, nese río pequeño de Salceo, dun fósil, dun xuego, que ya el rey na zona baixa de Grau, que ya el batiente. Pero que los testimonios, vamos a ver que tenemos testimonios muy viejos, por eso es tan importante la edad de los informantes. Ya vamos en este trabajo de investigación tener informaciones muy diferentes entre xente de 80 y de 90. Porque los de 80, para esto son nuevos. Diréis, no, son viejos, no, son nuevos. Ya porque un paisano de 80 años y a uno de 95 conocieron cosas bien diferentes. Tanto que uno de 95, acuérdase de ese fósil en Río Pequeño, que al batiente, y a uno de 80, niégate la existencia. Niégatela. Si nada más entrevistáramos gente de 80 para abajo, perdíamos información, que es verdad que no tenemos la suerte de tener en todas las parroquias gente de 90 años, en de 95, o de 100. Ya vamos a hablar de un informante de 100 que da un dato del Río Grande, del Cubia, también de ese fósil. Daimos cuenta, si tuviéramos gente de 1900 o de 1909, como era mi abuelo, igual teníamos más datos de ese batiente por Salceo, por Río Grande. Bueno, importante, Salceo, pero entendiendo que Salceo tiene un río grande y un río pequeño que funcionan algo diferente. Importante saber que hay otra realidad muy interesante, que ya los pueblos del Ala Pedrorio, toda la contornada que va del Freisno a la Fuexa. Mira, ese llao que va del Freisno a la Fuexa, ya muy interesante, y ahí está clara la modalidad. El batiente ya no ya un fósil, ya la San Juan, la Llinada, son los huesos bolos. El batiente. Y a la gente cuando fala de los bolos, di los bolos, ¿a qué jugabas los bolos? Que es carabicar, porque claro, para la gente son los bolos. Para uno de ambas, ya la cuadrada con birle, y para uno de la Llinar, ya el batiente. Bueno, esa contornada que ya emparenta con lo que ya toda la veiga de Grau. ¿Cuál es el xuego de Grau? El domingo vais a poder volver a ver una partida de batiente ahí en parque, estamos muy contentos. Ya casi el broche de oro de esta presentación, poder inaugurar la bolera, que tanto se luchó con la bolera, ya somos adelante. Bueno, esa contornada del Ala Pedrorio y a las veigas de Grau. Después, ya muy interesante, todo el cuadrante sureste, estoy al sureste, sí. La parroquia de Samagrao, Bayo, Cuae, esas parroquionas tan grandes, ya lo documentamos la cuadrada. Pero ya muy interesante también, toda la riada que va de la Villa Grau a Fuexo, porque ahí vuelve a salir casi como fósil, igual que salía como fósil el batiente en Río Pequeño, vuelve a salir como fósil el batiente, ya no tan fósil, con pueblos como Sumines, ao foi da modalidad viva e xugada hasta que se perdeu o xugo. Entón, Salceo con dos ríos, todos os valles del sureste de Cuadrada, el noroeste de batiente igual que las veigas de Grau, y al noreste con Cuadrada, pero un fósil de batiente. Esto es muy importante porque cuando Carlos fala ahora de los mapas de los bolos, todos los mapas históricos que hay del xogo de bolos, vais ver como un Grau se fueron cambiando las rayas, porque las investigaciones primero fueron más probes, ya dixeron, bueno, pues pliquín tiene que pasar la raya, tiene que ir pliquín. Después, outro viendo detrás más serio, ya llegó Carlinos,
más serio todavía, ya llegaron los repugnantes de Ramsés y Ambás, y decían, no, Carlos, que en esta casa de esta parroquia de Villasina, porque somos un poco repugnantes para la cultura tradicional. Yo parece que, explicada la xeografía del concello, vais a entender mellor las modalidades de los xogos. E a Grao non se entiende sin entender os concellos que están a la vera. Que pasa con Tameza? Cuadrada, porque garra con este cuadrante de Grao. Que pasa con Teberga, con Probaza, con San Adriano, con Oviedo? Cuadradas. Que pasa con Valmonte? Que va a rayar con esa zona salcedana del Birle. Que pasa con Salas? Y a Candamo, y a las Sarragueras, como decimos en Grao, que va a rayar con esa zona del Batiente, ya van a ser territorios de Batiente. ¿Cuál es lo más interesante de Grao? Que Grao está a medio camino. Ya la transición, ya como ya la transición, no la política, por eso ya tan interesante, igual lingüísticamente que en material de xogo tradicional, ya de tantas cousas. Son concellos de cambio de la zona central al occidental e a isto fai que seamos dun concello moi rico. Que vou dicir eu? Vamos a deixar falar a Carlos, que hai que saber isto. ¿Qué tal? La cuestión que están ellos anunciando ya, ¿no? de esa transición, de esa complejidad que tenía el concello de Grao, yo voy a hablar bien de la gente que fixo por investigar la tradición bolística mucho primero que nos, porque también tienen, pienso yo, buen mérito. Demos cuenta de esto. Álvaro Fernández de Gamboa, en el año 78, hay un libro que fue referencia para todas las personas que estamos en el ámbito del deporte tradicional y aunque, lógicamente, tiene muchísima información que no existe, que no está, digamos que tiene una orientación muy buena. Y xugando un pouco con la cartografía, con el mapa, veríamos que pasa una raya norte-sur más o menos por arriba del concello de Grao. Y es decir, aunque él no lo tenía del todo claro, porque si os dais cuenta, la parte clara del concello, la que está en un grisín más claro, dice que son bolos de 10 a Baltar, muy genérico, claro, y un libro que fala de los bolos en España en general, un libro sobre la bolística asturiana. Bueno, pues podría encaixar con lo que lleva la Patriada. Son 10 bolos, aunque en realidad son 9 y uno diferenciado, pero bueno, son 10 bolos a Baltar. Bien. Donde si queréis tiene más problema, y para definir qué pasa de la raya al oeste, ¿no? Dice, pasabolos de Llábara. Bueno, si lo leéis en la obra original, pondrá algo así como pasabolos de Losa o una cosa así. Bueno, claro, sabe que sí, o en Cangas de la Arcea, en Tineo, en sitios así, xogase efectivamente a pasabolos, a bolos puestos arriba de una solera, de una piedra, ¿no? Bueno, hay un barrunto y efectivamente él ya describe que existe también el Batiente. Si no me acuerdo mal, acompaña unas semillas de la hoguera de las Bárcenas, en Castrillón, si no me acuerdo. Bueno, es decir, este paisano ya reflejaba una complejidad y una problemática que para nosotros es muy interesante. Cuando decimos problemática, es lo que más nos puede prestar una vida, ¿no? Bien, aquí hay un brinco importante, estamos hablando ya de un cuarto siglo después, y un especialista en bolos, un especialista en deporte tradicional, como ya Gerardo Ruiz, que fai una tesis doctoral precisamente en esta temática, únicamente en esta temática. Fai la que llega ahora más importante de la bolística asturiana, que bueno, son los bolos en Asturias, así está publicada por Algora Libros, y podéis observar la evolución del mapa que más o menos barrutábamos de la obra de Gamboa a la obra ya mucho más específica de Ruiz Alonso. ¿Qué pongo? Bueno, pues una parte clarina que cada vez va como animándose más contra el escambrero y una parte escura que sigue estando en el oeste del concello. A Paez, coime, no sé si era por llamar un poco la atención de los salcedanos, aparece una parte en sin modalidad. Si veréis el mapa que plantea Gerardo Ruiz, veréis que el pico que más o menos corresponde con Salceu no viene con algún color. Lo que daría a entender pues, que no se constata en alguna modalidad. Como decía, ¿qué evolución hay? Que define que ya hay cuatriada lo que tenemos al este del concello y que lleva tiente lo que tenemos al oeste del concello. Bueno, y con esta herramienta importante y cuando nos ponemos nosotros a trabajar
otros 8 o 10 años después, y gracias ya al contacto que ofrece esta xente en cuanto a lo que son informadores del Concello, podemos entamar a definir. Si veis, bueno, parece un pouco como que fixéramos un xogo nas diapositivas en transición tamén. Aquella raya que era tan vertical, pouco a pouco parece que va como chucándose, va buscando allí la zona de Lebregueres y crucia ya un poco más, digamos, a lo que es el entamo de Salceu. Claro, ¿qué pasa? Doyme cuenta en aquel momento de una realidad, que lleguen los bolos, aquí en Asturias, aunque presenten una muy fuerte territorialidad, quiere decir esto, que muchas veces donde se xoga una cosa non se xoga outra, aquí en Grau, por exemplo, pasa tamén en outros sitios de Asturias, esa, digamos, como diría yo, incompatibilidad rompe. Y de súbito atopes pueblos donde, como decían Bas, las informaciones apunten a que hubo más de un xogo de bolos y que incluso convivieron. Por lo tanto, yo por eso, digamos que en un trazo discontinuo, digo que en todo el pico de Salceu pues estarían esos baltabolos puros que bueno, yo recuello como virle, precisamente porque estábamos buscando una cosa que non falamos todavía, y era un pouco el, ¿cómo se llama eso? El bosón de Higgs o algo así, ¿no? Yo tenía la suposición de que Grau podía ser un concello interesante para topar de algo que desde un punto de vista un pouco friki, si me perdonáis la palabra, sería algo así como la cuadrada original, ¿no? La cuadrada original. Y yo siempre supunxi, y así no lo decían informadores de otras partes de Asturias, que la patriada tuviera que tener virre en algún momento, ¿no? Y que la patriada que ahora conocemos todos con un tip nada más, bueno, deja de ser lo que quedó de una mutilación o algo así. Bueno, pues entamamos a ver algo de eso. Está ahí un poco la evolución hasta lo que yo llevo, año 2012-2014, y como veréis, güey, no solo una presentación de bolos, sino también la del boliche, y es que esa fecha de 2012 va a ser muy importante, ya no solo porque es el año en el que yo publico las de los bolos asturianos, sino porque es ahí donde, digamos, que este casorio sería una realidad, ¿no? Y el día en que, estando detrás de estas cuestiones bolísticas, van a aparecer otras que son el motivo de la siguiente presentación que faremos después, ¿vale? Así que, bueno, un poco esta evolución, con la que ya sí, con material mucho mejor organizado, yo pienso, compañeros, ya años 2014, 15, 16, etcétera, ya vamos trabajando una cartografía, pienso que ambiciosa y que vamos a poder ver ahora ya, después de, creo que viene ahora, un poco el planteamiento de la investigación. ¿Vale? Venga, vale. Bueno, pues, agarrando donde la acaba de deixar Carlinos agora, que lle, pues, este casorio que decía él, ¿no? Pues, formase este equipo de estos tres pelgares y salimos a escalear por Grau, Entonces, bueno, dentro de, digamos que teníamos claro que lo que había que hacer ya era, pues, averiguar, constatar que ya era lo que, la realidad, ¿no? de cada lugar del concello, pero bueno, digamos que un poquitín la investigación va agarrando vida, da igual con la idea que tú salgas de casa, porque muchas veces después cuando acabas agarrando por los cuernos del toro, digamos que la propia investigación va agarrando su personalidad y dice por dónde tienes que tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de averiguar las modalidades, pues vímonos pues, en la necesidad, pues, como indicamos ahí, de geolocalizar, ¿no? Espacios de xogo. Esto referímonos a localizar pues, espacios de xogo tradicionales, ¿no? Pues, caleas, patientes antiguos, lugares donde se xoga a la cuadrada, ¿no? Material por el que se xogaba, veis aí unha solera de patiente, en concreto de Meisón, bolos, ¿no? Bolas tamén con as que se xogaban, o sea, el material con el que la xente de Grau xogou, ¿no? De algún tiempo. E aparte, digamos que lo fundamental de la investigación pues, era pues, contactar con los paisanos, e veis aí que fixemos máis de 81 entrevistas, ¿no? A xente del concello, 81 entrevistas a xente del concello. 180.000. Mi madre. Aí non está llegado. E el perfil pues, que estábamos buscando pues, eran hombres de alrededor de 80 años. Non porque las mulleres non supieran
del xogo, sino porque os paisanos eran os que xugaran al xogo, ¿no? E un deporte basicamente masculino, ¿no? Entón, claro, ¿quién te puede dar os mellores datos de normas, de toda la parte social, ¿no?, que acompaña o xogo, toda a parte económico que acompaña o xogo, cultural? Pues basicamente los paisanos, ¿no? Sobre todo paisanos de 80 años. Ya falaban más de la importancia de que cuanto más tiempo tuvieran, mellor, ¿no? Porque, bueno, conocieron una realidad anterior y pues daban datos que permitían configurar un mellor como fue toda la transición, toda la organización histórica del xogo en grau, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa base, poco a poco, esto fue como ir agarrando cada día datos poco a poco, y ahí tenemos a Carlinos, que es un fenómeno, y entonces iba poco a poco analizando todas las gradaciones, haciendo las fichas y poniendo un mapa en el que se iban poniendo los datos hasta tener el contraste de todo, ¿no? Yo falo rápido e voy, porque senón danos aquí las 10 de la noite, Explica lo que te he tratado, que ya vamos a Sí, gente sepa lo que te han inventando, iba a decir una cosa, que llegue, y ya que yo estando todo el día aquí dándome xabón, pues ya yo soy un poquito de xabón a ellos. Pienso que non son conscientes ou non en valoren abondo unha cuestión, que é que se falamos aquí de 80 entrevistas, son 80 entrevistas de unha calidad siempre de alta a excelente. Es decir, y es muy mornia y muy triste la vida del investigador que va. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí sabrá de algo usted de bolos? ¿Qué bolos? Quiero decir, con esta gente non lle asina, con esta gente va a unha casa de non sei quién porque sé que estipa. Decimos, tendrá usted un pouco bizcocho. Entonces quiero deciros con esto que si, toda la minuciosidad, toda la repugnancia, como decían antes además, que se tienen aquí para hacerles cosas, hay que sumar el valir altísimo que tienen las entrevistas que se fallan gracias a que el material ya está disponible. Y si vosotros agarráis cualquier investigación que se base en cuestionarios, en entrevistas, que está publicado en revistas de antropología, de sociología, etcétera, etcétera, veréis también 500 entrevistas, pero claro, en esas 500 están les bonísimes, les bones, les regulares, les males y les malísimes, es decir, les nules. Cuando hablamos de 80 entrevistas, son 80 entrevistas con datos calibrables, ¿no? También ya es verdad que en Grau tenemos la suerte de tener a muy buenos informadores. Tenemos una sala a más de uno, especialmente, acuérdome de otra Cándido. Cándido, non te vía. Bueno, pongo de ejemplo a Cándido. Alza el brazo. Cándido, alza el brazo para arriba. Alza el brazo. Bueno, Cándido, que está ahí con el brazo alzado, pues ya de los que pongo yo como informadores 10. Ya claro, ya difícil para una mala entrevista cuando el informador ya excelente, insuperable. Entonces, claro, non vou quitar mérito as entrevistas, pero sí faigo sí me presta decir que las entrevistas buenas también ya, porque la mayoría de los informadores de Grau son muy buenos. Prestárame que dirás para atrás para explicáis, sí, con ese PowerPoint guapo que fixiste. Estaban ahí los de la Casa del Cabo fallando la foto. Bueno, espera, que volvemos, Bueno, nada más que en la parte de la investigación que explicó Ransés decimos que, bueno, ahí tenéis a Carlos Suari retratado con un vecín de Tulinas, fomos al curro de más arriba, fomos baixando, con un vecín de Tulinas, y está precisamente indicando a Otava la Bolera, nun camín, nun camín. Ya retratéilo yo así algo a lo rapiezo. Bueno, ahí en medio, ya, sí, eso ya, el rodado, la canal de un batiente antiguo que Cándido conocerá, lo del bondeo. A que Xabel tiene ganas de ir a conocerlo y a que Xoán, vamos, Xoán fue el que nos dijo de este batiente. Y a que Xoán consiguió la solera, la llábana, tiene a Xoán, que por cierto tiene 2 llábanas de estas, 2 soleras de película. Gracias a eso no se van a perder. Ahí tenéis una solera del batiente del Meisón, que precisamente por esta investigación fomos a Meisón y le dijimos: ¿qué fue de las soleras? Ambas, está en el río, llevólo al río. ¿Qué? Pero ya unas piedras, ni abajo no la llevaría. Bueno, pues ahora que lo dices,
vamos meternos al río y vamos a ir por buscarla. Si la encontramos, ya pasó un mes y apareció la gasolera, mira la otra puesta atrás, ya pusieron ante casa esa pieza que era casi material arqueológico. Y ahí abajo estábamos midiendo un bolo de la cuadrada de Arellanes. Bueno, por explicaros lo que está retratado, que es muy guapo ver lo que está ahí retratado y saberlo ya. Igual que es importantísimo poner a los protagonistas de este trabajo, que son los paisanos y las paisanas. Muchas paisanas informaron aquí de los bolos, Celestina Casancho, por ejemplo. Mujeres que conocemos la tradición ya que saben bastante de bolos, ¿eh? Bueno, tenemos arriba, bueno, José Manuel con gran pasión en los bolos, ya con un nieto que está destacando, Cándido, el nieto de José Manuel que va a tirar bien, el del bombeo, el nieto de José Manuel. ¿A mí? Sí, que Cándido hoy me parece muy mal. Que el nieto de José Manuel del bombeo que va a tirar bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, él ya que puede decir yo que alguien más sabe del batiente que Grau, con diferencia, ya está contento porque está saliendo una cantera de jugadores del concello, que es lo que todo el mundo queríamos, ya concretamente el nieto de José Manuel, que él fue de la Llinar. Sí. Fue de la Llinar. Bueno. Tienes que perdonar, pero algo bien. Ya lo sé, tranquilo. Tranquilo, venga. Bueno, tenemos ahí a otro apasionado de los bolos del Llobio, Urminio. No me acuerdo cómo se llama este vecino de las villas, que precisamente encontró una bola que regaló a Carlos de la Cuatrada y a que está haciendo la demanda de tirar en las villas. Esto fue el año que entamamos la investigación. 29 de enero de 2012. Efectivamente. Vecinos de Noceda, Mon, de Panizal. Préstame recalcar este paisano, Emilio Ferreiro, pariente mío, que yo no lo sabía, pariente de mi madre que está ahí, primo de la abuela mía de Cumbia, que tiene 100 años, ya fue de Bárcena. Y entrevistando gente tan importante de Bárcena como Lolo, que vais a ver que fue el paisano más importante para cada investigación del boliche, Lolo de Bárcena, y entrevistando por bolos, ya saliendo la modalidad de salseo de la Cuatrada, con Birle, foi él, con 20 años más, claro, el que dixo, ambas, meu padre xugaba al batiente, había un batiente en Bárcena que estaba al par de la calera, era una canal, tiraban la bola rodada. Si non encontramos a Emilio con 100 años, en noso mapa non iba a ir el batiente de Bárcena. Mirad, un paisano de 100 años que aporrió una información importantísima. Bueno, Soso, de Santa María Viandás, bueno, Cándido, que estás aquí mucho bien, de los panes, y a Joaquín Cabo de Temia, que tenemos aquí a la familia, ya que para nosotros ya, para Rasés ya para mí ya maestro en todos los campos. También lo entrevistamos por los bolos, ya nos explicó la modalidad de los bolos en la parte de la costera. Venga, dale. Bueno, esto y un poco, si queréis, que está bien, porque estamos hablando de muchas cosas que están alrededor de lo que vamos a amar, de lo que vamos a llegar al final, y un poco como para que nos orientemos. Si os dais cuenta, ambas ya fijo referencia a ello, ¿no? No quiere decir, vuelvo a repetir lo que dije antes, que estos sean rayes que no permitan el paso de una cosa al otro lado, no. Pero en una orientación general, por ejemplo, y digo aquí que una idea que tenemos en estos tres programas que estamos en la mesa, por ejemplo, para una plaquina ahí en el parque, al par de la bolera nueva, explicando qué hay de bolos en Grau, pues una orientación genérica de que más o menos dentro del concello que podríamos tocar. Estaba guapo hacer un panel para poner a la vera la bolera. Nos encargamos de escribirlo y de... Este panel. Pues bueno, ya veis, más o menos, Está fácil. yo pienso que RAM puede indicar más o menos dónde está la cabecera, dónde está la capital, por de alguna manera, dentro de ese sector número 1, ¿vale? Después, que ya como comentaban más, un territorio casi que exclusivo de batiente, con excepciones, no vamos a pararnos, pienso yo mucho, pero la Cuatriada
como deporte tradicional muchas vegaes emburriau de Nurieu, unes vegaes por las administraciones públicas, otras vegaes por inmigración, minería, mineros de Peñaflor, etc. Hay, lógicamente, informaciones que falen de la patriada en territorios que en principio no corresponden a la patriada, pero esto pasa en todas Asturias, hay móviles de patriada en sur toda la banca. Casi como xogo de moda que como xogo de moda que viene con xente que traballa aí. Por lo tanto, territorio 1 batiente prácticamente exclusivo. Territorio 2, cuadrada, ya veis que usamos esa forma cuadrada un poco también siguiendo pues lo que se dice aquí en Grau, aunque también aparecen otras soluciones, ¿no? Como cuatrillada, etcétera, ¿no? Y después tendríamos dos zonas, la 3 y la 4, que serían, si queréis, les más mestices, ¿no? Podemos decir que un sector 3, que es el que pega contra Ubieu fundamentalmente, y parte de Retragueles, pero sobre todo contra Ubieu, que es un poco mestizo de batiente y a cuadrada, y ahí aparece muy claro ese fenómeno de capes de edad, donde si estamos con informadores de una edad, van falarnos dun xogo, y si falamos con informadores de otra edad, va a aparecer el recuerdo dun xogo que ya prácticamente no saben ni referenciar. Pensáis que en alguna cosa, en algún dato, ya no sé si era lo último de lo primero que yo ya tenía, llegamos a barruntar batientes porque falaban de una bola rodando. No sabían decirte que era un batiente ni que había que tirar los bolos, no, pero, hostia, en el momento que estaban falando de una bola rodando, ya daba que pensar, ¿no? Esa zona mestiza número 3. Y ahí amigo, entramos aquí en el territorio 4, donde podemos atopar de todos los colores. Aquí lo que ya comentó un poco avanzado ambas, la constatación de que... En Salceo somos más bisexuales. De transexual, sí. El batiente entró y ahora mismo ya hay una cosa que tenemos perfectamente comprobada, gracias a informadores de una edad. La cuadrada, más o menos como se entiende a guaño, es decir, una cuadrada que evidentemente, como todos los cuadrados, echa la bola al aire, va muy trabajada, busca que la bola de alguna manera, a más de levantar los bolos, fuera unas trayectorias para ir para la bolera. La cuadrada con birle, que es ese xogo que yo os digo, que es un poco el pariente próximo a la cuadrada, que es más o menos lo mismo, pero que xunta otro tiro después, otro tiro de la parte atrás de los bolos, y el birle, que es un xogo simplemente de boles, avanzar los bolos, que, aprovechando que está aquí este bolo, podemos decir que ya tuvimos la suerte de ver la bola rodar en las fiestas de Salceu de este año pasado, no, del anterior. Gracias a la gente del Fode Salceu, que gracias aquí al padre del compañero que nos fixo los bolos, las bolas, ya que sois una partida en San Roque el año pasado, ya este. La anterior. Ya estamos en la anterior. Sí, sí. Para dos la primera y ya empezó también. Y que bueno, que gracias a la disposición que tienen también, aunque bueno, un poco off topic ahora mismo, pero pudimos estar grabando un programa de la bolera de la TPA dedicado este capítulo exclusivamente al xogo de birle, porque la gente en Llanes, en Peñabellera, tal, piensa que el birle es exclusivo de esta parte pegante a Cantabria, y no, y evidentemente como aquel friki d'Avilés ya apuntaba, tenía que haber birles por aquí, por la parte central, y efectivamente hay birles por la parte central. ¿Cuánta gente de la sala sabe lo que es birlar? Que levanten la mano, no, en serio, los que sepan que es birlar. Bueno, Gerardo ya sé yo que lo sabes. ¿Cuántos? Poucos. Sabe pouca xente, vosotros sí, ¿no? Pero si el pueblo que habla, pero sí. No llegamos a la Pouca xente lo sabe. Mi pueblo se Pues llama, pero al final, esta zonificación podría permitirnos ver dos zonas como más exclusivas, si queréis, una de batiente y otra de cuadrada, pero después hay territorios del concello, y sobre todo Salceu, que vuelvo a decir, complicadísimo, no, complexísimo, pero en el mejor sentido de la palabra, porque es muy interesante lo que pasa en Salceu. No sé, queréis, pues falamos del birle, ya que no sabíais lo que era. Podemos... Lo que vamos a ver, me parece que lo que se va a hacer ahora ya es ir poniendo falar de cada modalidad. El que va a falar va a ser Carlinos, que es el experto en la materia. Nosotros podemos, a ver si ya explicamos un poco lo que está tratado, o los pueblos investigados, pero la modalidad explica al experto que ya hay. Perdonadme, yo soy de un concello de 25 kilómetros cuadrados, entonces para las cuestiones geográficas que me apoyen los compañeros,
porque aunque soy bon escolín y estudio el mapa de grau, sigue a veces escapándose un poquillín el tema de los puntos en mapa. De todas maneras, ¿qué veis ahí en las imágenes? Y si estoy mal, decidme. La primera que está arriba a la izquierda serían los bolos más antiguos, que esos en concreto, no sé si son los de Villandás. Villandás. Son los de Villandás, Sí. que ya tuviera yo la oportunidad de retratar, creo, en el 2010. ¿Vale? Suerte que conservan bolos y a bolas viejas, porque fue de los pueblos a más se tardó en perder el juego de bolos. Sacaos del Lleñeco o de Ya tuviera la ahí Lleña, como suele ser la mocedad de 60 años que xogou e xogou os bolos. Efectivamente. Bueno, y una modalidad, como veis aquí, no entrando en mucha cosa, son 9 bolos iguales que se armen formando un cuadrado, ¿vale? 3, 3 y 3, viéndolo de adelante a atrás o viéndolo de izquierda a derecha y igual, ¿vale? Una cuadrícula perfecta, 9 bolos que podríamos decir que son grandes. Ya sé que estoy un poco naif diciendo así unas grandes, pero estamos hablando siempre de piezas considerables, veis ahí en relación a la gente, ¿no? Y que dueña de lo esperable, sobre todo para la gente que vio la cuatriada en el centro de Asturias y tal, aquí hay un modelo muy, pues como ya esperable, digo, muy económico, muy normal, piezas troncocónicas, trabajáis aparte de una pieza de madera que al final acaba dando simplemente una solución que permite que aquello se tenga de pie, que es lo fundamental. Los más curiosos lo que hacían era darle un poquitín de hueco por baixo y ya más tarde llegó la harina para aferrarlo para que aquello tuviera más de pie, ¿no? Pero es una pieza muy sencilla, y como digo ahí, o como dice Ram, que es el que lo escribió, boles medianas o pequeñas, un poco al gusto de la gente que tire, y es normal que en el sitio donde se juega pueda haber un poco de bayula, de variedad de boles para que cada uno agarre la que quiera, y pienso que es muy importante, no necesariamente esféricas. ¿Por qué? Porque como hay un birle, como hay un juego simplemente primero a baltar desde un lado de la bolera y después a baltar desde el otro lado de la bolera, que la bola ruede o no ruede y es secundario. Claro, si estuviéramos hablando de cuatreada o otro tipo de juegos, y es necesario que la bola sea perfectamente esférica para controlarla. Aquí no, aquí lo importante es que la bola entre de determinada manera a través de los bolos con la idea de baltar cuantos más mejor. No quita para que los jugadores, que como cualquier faceta de la vida siempre lo hubo gente más curioso y menos curioso, hubiera jugadores que sabían muy bien cómo armar los bolos, si la bola tenía que ser un poco picuda por aquí, un poco picuda por allí, trabajarla un poco o no trabajarla, pero pensando en baltar bolos, no llegue la bola tenga que hacer alguna virguería de la manera tampoco. ¿Vale? Lo que decía ambas, 2 tiros. El primero, que lleva una distancia grande, que sería un poco el que puede ser que la mayor parte de la gente que tenéis aquí tengáis en la cabeza, a una cierta distancia que cambia en función de los riesgos que la gente que está jugando pone sobre la marcha, ¿vale? Y un segundo tiro que ya es seguirle, que ya desde cerca, y que aparte tiene una, voy a decir una cosa redundante, y una cosa ecológica, si quieres verlo así, ¿no? Porque una vez que tiraste, prácticamente en el sitio donde posa la bola, más o menos, también depende de las normas que pongan los jugadores al entamar, vuelves a tirar contra los muros, y de esa manera no tienes que andar acarretando la bola para entonces, lo cual es bastante lógico, pero muchos juegos perdieron ese segundo elemento, y el birle necesita un fósil que contiene ese elemento de birle. El birle que viene a ser Eso viene claro. tirar del otro lado. Tirar del otro lado. Si tú tires, si yo tiro ahora contra Shurde que está ahí detrás, ¿vale? Después la bola que posa ahí al final de la sala vuelve a tirarse contra los bolos ya a una distancia mínima, normalmente a una distancia muy pequeña, ¿vale? Eso sería un poco la dinámica. ¿Y cómo y el tanteo? Pues simplemente sumar los bolos que tiraste de un lado y los bolos que tiraste del otro lado. No tiene más que esa dinámica. Y un juego sencillo y un juego muy intergeneracional que permite jugar a gente, digamos, con condiciones físicas muy extremas. Y yo aquí intento ser lo más asertivo posible, y un juego más dado a la participación también, incluso de las mujeres. No digo aquí en grado, concretamente, pero los juegos de birle, los juegos que tienen 2 tiros, etc., yo puedo deciros que dentro de la cosmovisión de Asturias son juegos que incluso en algunos sitios, sabemoslo por Carmelina y Cuideiro, llegaron a ser exclusivos de mujeres, exclusivos, donde los hombres también Jugábamos muy bien. un género, una tipología, un tipo de juego
si queréis eso, más familiar, que puede compartirse y tal, con independencia de que tuvieran los piques que pueden tener, etcétera, etcétera. Si queréis hablar un poco de la geografía, pero bueno. La geografía, veis ahí en mapa, Esas parroquias están en mapa, a ver, voluntarios del Concello de Grau, que me digan esas parroquias. Uno día Restiño y el otro Santa María de Viandas. Ahí está, pero vamos. Después ya se te entrega el micrófono. Efectivamente, son las parroquias aún documentamos esta modalidad que emparenta con los bolos en Valmonte. Si juega exactamente igual, ya diréis, coño, ¿cómo Vigaña, que tan medio, non xugaban al... Bueno, pues esto non deixa de ser unha tontería. Xugarían al Virle igual que nosotros, pero los informadores que tenemos de Vigaña, los informadores viejos, muy viejos algunos, que ya faltan, pues siempre se acordaban del bichi, o del bichi, del bolín pequeño. Entonces ya era como para el Río Grande de Salceo. Que xugaron también a esto, pongo la cabeza encendedorio. Pero los datos que tenemos, ya de que xugaban con bolo pequeño. Entonces sería casi como una cuadrada con Virle. Y a lo del Virle, para la xente, así que, bueno, ya sabes lo que era el Virle, ya tirar del outro lado, pero podían tirar a bola parada, esa tontería. Bueno, sí, tirar a bola parada quiere decir que cuando se ponen las reglas del juego, primero de empezar, pues puede decidirse que el Virle sella donde pose la bola. Claro, que iban a depender de muchos factores, va a depender de muchos factores. Que la bola tenga caída, pues claro, la bola va a correr más, con lo cual el Virle puede llegar a ser de bastante para allá. Puede depender que el jugador que ponga la condición y es más mañoso virlando a distancia que de cerca. Bueno, eso se diría a bola parada, donde pose la bola, como queréis decirlo. Pero también hay otras formas de virlar. Puede decirse de antemano que se virla dentro de un sitio concreto, de la bolera, de esos 9 bolos que forman un cuadrado. Sabes que llega a aquella esquina y a 1 metro de distancia del último bolo. Perfecto. Y después doyme cuenta ahora mismo, así un poco en caliente, que también hay otra opción, que suelen decirnos los paisanos por ahí, que se virle dentro de esquina, pero dejando escoger la esquina. Es decir, vale la de la esquina, pero si tienes más zona por una que por otra, escoges tú la esquina que te preste más. Y ahí vuelves a jugar, coño, ese bolo de ahí está un poco más revirado que este, pues voy a tirar dentro de esta esquina. El que no sabe nada, dice, coño, este paisano por la mañana tiene que ir. Pero el paisano probablemente está dándose cuenta de algo, de una cuestión geométrica que a ti no te entra en la cabeza todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo doy cuenta más o menos de esos 3 tipos de... No podemos pasar de explicar esta modalidad sin acordarnos de la xente destas parroquias que nos saudou a gravar un programa de la bolera, a TPA. Un programa espectacular que é un fondo documental, esta semella dese día precisamente. De tu pa que nos feixo los bolos e a de vosotros que apostastes por recuperarlo, Alfonso de Salceo. Ya, bueno, tenemos a Chemón de Villandás, tenemos no me acuerdo, Manolo de Villezoi, que foi de Restiño, e, bueno, mención especial para Ramón de Bío, que, bueno, aquí está a familia e a que deixou nos fai moi pouco tempo e a que foi... que tuvo gran ilusión el día que grabamos el programa, fue un gran informador para nosotros. Ya bueno, vamos perdiendo a los maestros por camino, ya la vida, ya lo que hay. Falta ya mucha gente de las diapositivas estas y de las que van a ver. Nada, la acordanza de esta gente casi con un aplauso, Cosas a comparar. L'armau del xogo que vimos en antes, el que vimos agora, non tiene gran diferencia. Tiene, pero sería ponernos aquí agora ya por centímetro, ¿no? L'armau en sí non tiene gran diferencia, el tipo de bolo tampoco tiene gran diferencia, pero si vos decatáis, y allí, a la derecha, arriba del top, creo que eso lleva Vascones, si no me acuerdo mal, ya vemos un bolo bastante viejo, pero que ya tiene cabeza. ¿Esto a qué obedece? ¿A qué responde? Bueno, pues que poco a poco también hay un proceso de apropiación de lo material, porque el juego es una realidad básicamente inmaterial, pero también hay veces que los paisanos son curiosos en ese diseño y presta a ellos dar una forma, etcétera, etcétera. Pero yo digo, desde lo poco que sé, que vamos, que a la hora de jugar un poco importa, que el bolo sea tronco cónico a que tenga cabeza. Bueno, digamos que en ese sentido
estamos todavía como en la diapositiva anterior. Serían bolos grandes menos el bichi. Quiere decir esto que aparece un bolo diferenciado, pequeño, que, bueno, llámase bichi o... Que aquí despistamos en las diapositivas, Sí. que non aparece el bichi, é un xogo de bolos de zona de Correcto. cuadrada, Sí. que lle daríanes, pero Ahí, de conservar daríanes. el bichi. Entón, Perdieron, bueno, perdieron. el xogo lle el xogo viejo porque xogaban a la cuadrada, pero bueno, non vamos confundir o que non vos confunda col birle de antes, porque non aparece el bichi, vale? Que simplemente era por poner el material porque se... Aquel bicho tenía un tamaño muy apropiado para meter en la cocina. Queimó. Y aquí es muy potente, o a mí por lo menos parece, ¿no? Cuando tuvimos en Arellanes, que son, bueno, aquella semilla de arriba y esta de aquí también, y bueno, 3 de ellos son de Arellanes, parece, o 2 al menos, parece que es muy potente el ver, o el que te constaten que es cuadrada, y ver ese bolo troncocónico en sin cabeza. Es decir, para que cabeza a la cuadrada topar eso ya tiene un poco de lo que yo decía antes, ¿no? Ah, coño, espera, que esto va a ser una cuadrada antigua, una proto-cuadrada, como lo queramos llamar, ¿no? Bien, entonces, bolos grandes armados en 3 fileres de 3, como en antes, y aparece un bolo pequeño. Y aquí voy a intentar ser sintético, ¿eh? Y si después, oye, también quiero que entre un poco más, entro, no hay problema. ¿Cuál es el sentido del bichi? ¿Por qué hay juegos de bolos que tienen un bolo pequeño diferenciado? Bueno, pues yo siempre te explico lo mismo a toda la gente, incluso a los nenos, a los rapazos, cuando me toca dar esta explicación. El bichi no deja de ser una bandera, una especie de indicación, una bolera de para dónde hay que trabajar la bola, de para dónde hay que intentar que esa bola salga, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estas modalidades, aparte de los puntos que te dé a cada pieza avanzada, va a darte mucha más puntuación que la bola faiga determinadas cosas dentro de la bolera. Entonces, ¿quién marca eso? El bichi. ¿Vale? Por lo tanto, sí, el sentido del bichi no lleva un capricho y dice, no, es un bolo pequeño que queda guapo una bolera. No, no, tiene una funcionalidad clara, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si veis tipológicamente, es decir, Perguello, podríamos barrutar que son muy similares, pero entra un componente que ya va a obligar a que la bola ya no sea, como decía yo antes, pequeña o mediana. No, no, ya tiene que ser pequeña, porque hay que ponerla en la mano, una sola mano, y trabajarla con una mano, entonces tiene que ser pequeña, ya en lugar que sea mediana. Lo que decíamos antes de que, puede ser esférica o no, había verdaderos tochos, ya, jugando al birle hay goles que vamos, parecen cerdos, directamente, ¿no? No, en esta modalidad, aparte de que la bola ya es necesariamente pequeña, ya es necesariamente esférica, porque una vez que esa bola que lleva un efecto posa en la bolera, tiene que hacer el efecto para que está programada. Si no es esférica, malamente va a describir ese movimiento de la bolera, ¿no? ¿Vale? Entonces, va cambiando la cosa. Y, aunque las condiciones, dependiendo del testimonio, pueden ser variables también, cuidado, el tiro llegue obligatoriamente a mucha distancia. ¿Por qué? Porque no tiene mérito tirar una bola de aquí a 8 metros, trabajarla y que salga, bueno, no tiene mérito. Pocos de los que están aquí se tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que lleva la lógica del juego, ese movimiento, ese trabajo que lleva la bola, barra si queréis mucho más mérito, claro, tirando la bola a 15 metros, a 20 metros, ¿vale? Por lo tanto, variaciones con lo anterior, el tiro que ya llegue normalmente a muchísima distancia, que las bolas ahora ya son pequeñas y esféricas por obligación, y aparece el bichi. Y por lo tanto, como os decía, la puntuación ya no viene solo por la cantidad de bolos baltados, bien por los bolos baltados y sobre todo por unas bonificaciones, como está llamado aquí, que se consiguen gracias a la bola. ¿Vale? Pues nada, simplemente eso sería, ¿no? Sería un poco la dinámica de la cuadrada, que como mucha gente dice aquí en Grau y en otros sitios, y los bolos esos de la TPA. Porque en algún testimonio que tenemos incluso grabado, sí o que sí, como los que se ven por la tele, sí o que sí, Los de la tele. los de la TPA. ¿Vale? Y un poco el esquema que puede tener todo el mundo, que sepa o que tenga una mínima afinidad con la cultura asturiana, porque no hay que escaecer que del 1,000,000 y pico de personas que somos, yo pongo la cabeza encendedor y también, de que 900.000 piensen que el bolo y el de estar comiendo una hamburguesa y chunda y bowling americano. O sea, que quiere decir que dependiendo a qué sector de la población nos podamos referir. Yo no sé si me habéis algo. No, yo
comentar nada, falábamos tamén desa evolución, non? De la pieza que comentaba Carlinos, tenéis aí o exemplo del bolu máis fecho pola arandelina de baixo, non? Eso, ye. Y el bolu fecho más en casa, ¿no? Más para... Y después también los diferentes espacios como una profesionalización más del espacio. Una bolera ya de cantería, fecha, la vera un chigre, que muchas veces los chigres fueron también esos grandes dinamizadores de este juego, ¿no? Gracias al poner un juego bolos, un chigre, para agarrar a la gente que venía a trabajar pues de donde fuera, ¿no? O para quería esparcer, pues era como un reclamo más, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos ahí una bolera, que era de Bayo. Esa era la bolera del Bar La Fuente de Bayo, porque Bayo llegó a tener un equipo profesional de cuadrada. Y después la realidad más común que era pues una calea, ¿no? Una calea. Un camín pues, que era mañoso, que permitiera pues, a la gente pues, juntarse y entonces ahí esas realidades, ¿no? Distintas. Estos bolos de los que estamos hablando, la cuadrada o el birle, o lo que vamos a hablar de la cuadrada con birle, son unas piezas que tú armas nunha calea, nun camín, nun llano, pero non hai un espacio físico traballado para o xogo como pode ser batiente, que fai falta la cana, a sola instalada, é diferente, É diferente armar ao se poda, como na base que se armaban ya no xogo, tiraban dende Calferreiro e tiraban allá no xogo, e logo birlaban de máis cerca da iglesia para cá, pero armaban aí na calea, na plaza. Pues se nos cae. Pero despois dicilo, isto va a explicar tamén porque unos xuegos aguanten mellor, les caezo, el paso del tiempo, etc. E outros, pues non. Es decir, el batiente, mirai agora lo tuvo que remover, que decir, a nivel de logística, para facer unha bolera en grau. Que decir, fai falta xente como Cándido, outros paisanos, que podan estar aí asesorando como se fai unha bolera. Si casi en boleres de este tipo, pues bueno, es mucho más fácil. ¿Vale? Bueno, decimos que acabo de decir que los bolos navas se armaban en llano y xuego, y entonces hay que decir que la toponimia asturiana está llarada de toponimia que tiene que ver con los bolos. En Grau, navas, en llano y xuego. En Tameza, el xuego la bola. En Zorrina, La figa de xugadores. está restaurando una casa que va a llamarse precisamente a Frigal de Xugápolos. No te duda. La calea del batiente, la toponimia está... Sí, sí. Y va pasándonos igual con el tema del boliche de fiestas. No permite nada. Sí. Vamos a ir a la puntuación que llegue el bolo tirado más la posición de la bola. Sí. Yo juraría que en grado también puntuabas que era el bolo de dentro, el bolo de fuera. ¿Bolo de dentro o de fuera, Sí. dices? Sí, claro, claro. Sí, tienes razón. Verían la De hecho, puntuación, los Claro. que se estaban dentro, me pescan 3 puntos. Los que... sí, y mira, y aparte, Espera, que me puedo pasar. la cuadrada, la que non tiene birle, la cuadrada, digamos, seca, sin más, por ejemplo, también está bonificado en algunos sitios, y así me ha quedado ahora en la normativa de la federación, digo que está bonificado que la bola pare, por ejemplo, que muera dentro de la bolera, en fin, efectivamente, está muy bien apuntado, ¿vale? Yo simplifiqué, si queréis, con el número de bolos faltados más los movimientos de la bola, pero está muy bien apuntado que llegue. De hecho, la cuadrada y ese juego de bolos a los que, un poco más que los que suelen, saben contar, porque es muy complicado, tiene muchos factores a la hora de puntuar. Sí. Y a decir interesante de esto que estáis viendo ahí, Gerardo Las Cortes, Sotas. Decir, Gerardo, esto va a entender bien lo que voy a decir, que tú vas por la costera arriba, Pando, Pando, Temia, Los Llanos, Arellanes. Y Arellanes funciona como un canto y a una divisoria cultural. Fue una zona de xogo importantísima. Pero ahí hay como un vacío que cae para el río Cubilla, para Salceo, y allá la realidad de los bolos va a ser otra, con ese birle que añaden a la cuadrada. Pero Arellanes ya como un canto importante en xogo y ya remate la cuadrada, porque Rubiano, contar en esa cordaleza más adelante, los buenos informadores de Rubiano ya se acuerdan del birle, con no ser salcedanos. Efectivamente, porque en Rubiano, terapia de las Cortes, funciona así como el salceo para mucho. Con un ser salceo, por eso era tan importante conocer los mapas, las caídas eran para salceo. Ya por eso en Rubiano, acordarás que jugaba los bolos, pero birlaba. ¿Foste jugador? Sí. Bueno, pues ya. Vamos para adelante. Bueno,
Aburrimos, pues ya, Sí, un poquito, sí. ya, bueno, si hay que recortar. El caso Y, que yo no me di cuenta, pero probablemente, si es verdad un poco la hipótesis mía, a ver, igual lo lógico era hablar del birle, que son los dos tiros, uno de inmenso y otro de cerca, de ir pasar a una cuadrada que tiene birle, y de la cuadrada que tiene birle llegar a una cuadrada que pierde el birle. ¿Entendéis? Esa podría ser la evolución. Birle, dos tiros, uno de cerca, otro de Ibeñe, uno de Ibeñe, otro de cerca, evolución con cuadrada y la evolución al final bien perder el birle. ¿Vale? Esa sería un poco la hipótesis mía. ¿Vale? ¿Qué tenemos entonces en la cuadrada con birle? Lo bueno de esta diapositiva es que podemos pasar rápido. Y es exactamente una cuadrada, por decirlo así, lo que pasa que cuando se falla el primer tiro, tiene otra fase, tiene el otro tiro desde cerca. Ya está, y es simplemente eso, vuelven a ser las mismas piezas, que son 9 iguales, grandes, armadas en cuadrícula de 3-3-3, un bit chiquitín que alternativamente va cambiando de yao, y el asunto es que después de tirar la primera bola, después echase la bola para atrás, ¿vale? Echase la bola desde una esquina, donde posa, etcétera, etcétera. Claro. Ahí tenemos a Javi Virlán, nos narró. Sí, como os decía yo, lo guapo de esto es que fue la constatación de que el birle que yo conocí, tengo que os decir, aunque no se ya de grado, el birle que yo conocí en Cezana, cerca de Valmonte, fue la primera información que yo tuve del show que decíamos antes del birle, a la cuadrada que yo conozco en Ubieu, Xixón, Mieres, esta ya era la pieza intermedia. La pieza que permitía comprobar que había una cuadrada con todas las condiciones de la cuadrada, pero que además birlaba. Pues, ¿dónde iba a ser? Pues en Grau. Finalmente tuvo que ser en Grau el sitio donde se para esto, y ya que los que estáis aquí, y los que estáis aquí sois gente que vos presta el tema cultural, yo decía, es que se me escaeza. Otro asunto que está un poco por definir y que igual no tiene a Grau como escenario concreto, y es cómo se evolucionó desde un juego de bolos normal de 9 piezas a los pasabolos, a pasar bolos. Probablemente las respuestas a ese enigma están cerca de Grau. Incluso hay algún informador en Grau que parece que también pudiera explicar cómo es que se pasa de un uso de 9 bolos puestos en cuadro a un pasabol que consiste en pegar muy fuerte y desplazar el bolo del sitio. Entonces, quiero decir, por insistir en esa idea de que Grau es determinante para entender la bolística espuriana. Y además, curiosamente, los primeros estudios aparecía como zona en sinmodalidad. En sinmodalidad, mira tú. O sea que, para que veáis lo que lleve, el meterse en farina, Claro. que de repente llega un sitio en el que era un desconocimiento puro a ser un sitio clave para el entendimiento de lo que podría ser una evolución en show. Pero ya en descargo de los anteriores investigadores tengo que decir lo que os dije antes, que ir puerta a puerta picando a ver quién te informa y es complicadísimo. Si tú no sabes que de verdad aquí hay un paisano, pero coño, y que ese paisano los meses malos pásalos en Xixón, y entonces hay que esperar a que venga algún tiempo para pillar un pueblo, para no sé qué, son cosas que el investigador que va de verdad uno a uno, que es lo complicadísimo. No llegamos a centrarse en Grau que anda todo el país. Bueno. Y por rematar, lo que es más fácil de entender en contraposición con todo lo demás, porque aquí estamos hablando de un show de bolos que lleva una naturaleza extremada a lo que estamos viendo hasta ahora. Hablar de batiente, el batiente, como vemos que suele decirse en masculino, si en algún caso sentís para mí decir la batiente, y es porque yo traigo lo de casa, traigo lo de otras zonas de Asturias donde el batiente y el femenino, pero en Grau parece que hay un sustantivo masculino, ¿vale? Veis que hay una realidad que nada tiene que ver. La bolera de batiente compónse de una parte escampada que sirve para que el jugador agarre carrera con la bola, y una segunda parte donde la bola rueda, una tercera parte donde hay una solera de piedra con unos furaquinos para poner allí los bolos, o si después hacemos un poco más de afundamiento, hablamos del otro tipo de armado que hay. ¿Y qué se fai? Pues como digo, el jugador agarra carrera, llega a un punto, digamos, entre medio de la bolera, posa la bola tiene que rodar per rodado, y cuando llegan los bolos, la idea es pegarlos con fuerza y con, digamos, con buen criterio, para que esos bolos no lleguen simplemente valten, sino que superen una raya, o mejor todavía, un cielo, que lleva una especie de, bueno, un cebatu. Esto que veis aquí detrás montado, ¿Vale? De forma que los bolos que simplemente
queden baltados, van valer los que pasen de la raya del 14 realmente, parece ser que yo lo más tradicional decir, ¿no? Pero bueno, la raya van a valer 10 y los que pasen por arriba del cebato van a valer 50. Entonces demos cuenta de la proporción, cuánto más aporta un bolo pasado que un bolo baltar, ¿no? Por eso hablamos de pasabolo. Tengo que decimos una cosa, el batiente de un xuego autóctono asturiano, de verdad, puede emplearse la palabra autóctono, non se conoce un xuego asemellado na Península Ibérica ni hasta donde yo sé fuera de la Península Ibérica, ¿vale? ¿Hay xuegos de bolos rodados en tabla? Sí, pero xuegos de bolos rodados donde el xogador cuerre tanto pues a la bola, los bolos están armados no sé cómo, no. Hay un bastante asemellado en Cantabria, que ya pasa bolo tablón, Mucho más feo, hombre. pero ya os digo, non tengo equivalente. Non compares. Birles, la bolística europea, pues sí, hay birles. Xuegos tipo a la cuatreada, hay dos, pero cerquina de aquí. Pero como el batiente, digamos que lleva una especificidad, todavía esta fin de semana, que hay xente que viene a visitarnos, enseñándoles la bolera del parque, non asimilen que eso pueda ser un xogo bolos. Demos cuenta de una cosa, por exemplo, en una parte del norte de Portugal, en Braganza, xuegan a unos pasabolos que non tienen nada que ver con esto, non los llamen bolos, llámenlo xuego de palos. Xuego de palos, porque entienden que el bolu de toda la vida con la bolina y baltando y una cosa, y este tipo de xuegos de proyectar los bolos fuera son otra, ¿vale? Pero sí que es verdad, como decía más antes, que para la xente en Asturias son bolos. Os digo que la realidad sería totalmente distinta. Son bolos generalmente 14, pero pueden ser más, también pueden ser menos, que se suelen armar en 3 fileres, normalmente. 5-4-5, 4-5, 5. Les pies se admiten diferentes combinaciones. Como veis aquí, hay unos furaquinos fechos na solera, faise unha pastia, un barril blanco para ponerlos aí de pie, pero también hay otro sistema, que si tuviéramos una pizarra dibujábamoslo, que vendría a ser que los bolos descansen en una especie de cuerda que muchas veces llamase baranda y un filo de fierro, ¿no? Entonces, en cuenta de tal, en 3 files están nada más nuna como haciendo una muralla y la bola lo que falle entrar per baixo y levantar los bolos, ¿vale? Pero, en este caso, barramos semelles de la bolera de los panes de Cándido, que, por cierto, y una de las boleres, Xabel que está ahí podría también confirmarlo, pero creo que ye, si Xa no, veía que el mozo feo de pelo llano. sí. Y una de las boleres, si no la que más, la más larga de Asturias, la que tiene un rodado más largo de Asturias, y por cierto, ye una pieza de museo vivo, porque un rodado de barro mantenido y bien trabajado como lo que en cambio de una cosa que prácticamente hoy en Asturias está en extinción, ¿vale? Por eso os digo que tiene un meritazo tremendo. Y si veis un poco las partes de la bolera, imagináis más o menos lo que os digo, ¿no? Cándido y al artista de esa bolera, de los panes. Fue que la feixo y al que más sabe del batiente de grao tiene la bolera con rodado de barro pisado, que esto sí que ha arqueología viva, los rodados ahora fanse de madera, porque el mantenimiento del barro para cada vez que se xuega por la porra, quiero decirte que tenemos un artista y ya gracias a Cándido tenemos la bolera con la que se echó a andar otra vez xuego un grao. Ofreciuse para que la xente fora a xogar a los panes, para sacar xogadores. El Concello Grao débilo todo a Cándido, que foi el que audou a faer esta bolera, cuidado. E entón xou, si quieres decir algo dilo, senón que te aplaudan ya en paz. Hombre, hasta queríamos que la peña que salga en Grao se llamara Cándido los Panes, pero él non quiere, porque no ya nada de egocéntrico, que vaya más en la peña moscona, que también le gustó ver. Está bien. Pues ya lo veis, son bolos de tamaño medio, pero son muy finos, son como muy escañes, son troncocónicos en realidad, pero bueno, tiene poca importancia porque al final el bolo en realidad va ayudado gracias a ese barril que os digo para que te ha fincado de pie, y les boles evidentemente son esféricas puras, lógico, porque la bola va rodando, y tiene un peso considerable. La gente que xoga batiente dirá que no pesen tanto, pero pesen, ¿vale?
También dependiendo de las condiciones físicas y técnicas de cada jugador, hay jugadores que quieran jugar con bolones grandes, muy pesados, y jugadores que quieran más jugar con una bola de algo más, bueno, manuable, ¿no? Y nada, lo que os dije antes, la puntuación, en realidad, vosotros cuando este domingo vayáis a ver la estrena de La Bolera del Parque, veréis como el que te haya armado va a hacer el taca, 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 me pasan los bolos y va a decir 220 y tal. ¿Por qué? Porque lo que se cuenta en realidad, lo más importante es ver los que pasen por arriba del 100, que son los que aporten 50 cada uno de ellos, ¿vale? 4 bolos arriba, de momento ya 200. Todo lo demás, faragüilla. Es decir, que está bien, ayuda a ganar y tal, pero lo importante es lo que pasa por arriba, ¿vale? Entonces, anímonos, sobre todo a la gente que seáis de parroquias con tradición bolística extremada esta, pienso que vais a ver una cosa que paga la pena más que Grau quede incorporada a ese circuitín, a esa red que lleve el batiente o la batiente, dependiendo del concello, y que aparte, aprovecho para decir lo que también aquí las autoridades, Grau tiene un papel fundamental, porque incluso para xente de Les Regueres, que é un concello tamén onde se estableció el batiente, Candamo, que é un concello activo, pero bueno, que tamén tiene dificultades, incluso para xente de Ubieu que pueda tener un gusto por el batiente, estamos aquí, ¿no? Entonces yo pienso que Grau hay que trabajar y tenéis que defenderlo para que no escape ya esta tradición del batiente, ¿vale? Este broche de oro, poder despedir esta presentación de los bolos con este material ya fecho realidad de la tan esperada bolera de batiente de Grau. Fechose, hablaba yo contigo el otro día, muy cerquina de Outaba la Antigua. Outaba el antiguo batiente, que era para allá de arriba efectivamente, estaba como para arriba del frontón, o creí, Y fechos una bolera que llama la atención para la gente que entiende del batiente. Cándido está muy contento, yo estando Cándido contento, pues estoy contento yo porque él ya que sabe. Tenemos aquí a Joan, que también se está animando, el Fío que está aquí, que es tirador, ahí levanta la mano, uno de los nuevos. El domingo a ver lo que vais, a lo que vais el domingo. Tenemos a Xabel ahí, que fue campeón algún año del batiente, el chaval este feo que digo yo del pelo largo. Y bastante mal, La verdad que el broche de esta presentación, echar adelante la bolera, ya que salga Mocedad que xuegue, ya que Grau se vuelva a incorporar a lo que fue. Un centro importante del xogo del batiente. Ya me parece que el meu punto acabouse. Sí. E al todo puro que mouse, pasa por Antradero. Nada, esto acabouse. Acabouse.